Bienvenidos. El próximo 2 de octubre en Colombia se elige el nuevo Procurador General de la Nación. Nuestro analista Jorge Iván Reyes con esta editorial. Procurador General del Congreso para el Congreso en Colombia. ¿Por qué, doctor Jorge Iván? Buenas noches. Buenas noches, Carlos Andrés. Buenas noches a todos los econautas que se conectan a esta hora en las diferentes redes sociales de Ecovisión Colombia. Pues sí, como usted lo anuncia, este 2 de octubre se elige Procurador General de la Nación para el periodo 2025-2029. Desde el 1 de enero entraría este nuevo procurador. Y digo procurador porque hay 3 hombres ternados. Para esto hay que empezar con la Constitución. El artículo 276 de la Constitución dice que el Procurador General de la Nación será elegido por el Senado para un periodo de 4 años de la terna integrada por candidatos, oído a esto, un candidato del presidente de la República, otro de la Corte Suprema y otro del Consejo de Estado. Repitamos, un procurador por 4 años, periodo 25 al 29, con candidatos que vienen, uno de la Presidencia de la República, uno de la Corte Suprema de Justicia y otro del Consejo de Estado. Esto se va a hacer el día 2 de octubre en unos procesos internos que cada una de estas corporaciones ha adelantado. La Corte Suprema, el Consejo de Estado, inclusive la Presidencia, que inició un sistema de meritocracia que al fin y al cabo no terminó en nada, porque ya les voy a contar. ¿Cuáles son los 3 ternados en este momento para la próxima semana? Entonces, Luis Felipe Henao, que él es de Cambio Radical, viene ternado por el Consejo de Estado, ¿no es cierto? También está Germán Barón Cotrino, dirigente de Cambio Radical, y hasta la semana pasada, virtual Procurador General de la Nación, también candidato de Cambio Radical, muchos dicen el candidato de Germán Vargas Lleras. Y faltaba un candidato de la Presidencia de la República, y acaba de ser elegido, que es Gregorio El Hash Pacheco, que viene de renunciar esta semana de la Secretaría del Senado de la República y se convierte en el candidato ternado por la Presidencia de la República. Aquí que importante, hay un informe de acreditación en donde se dicen las condiciones, las capacidades de cada uno de estos candidatos. Viene una audiencia pública que se va a dar la siguiente semana y ese mismo día el Senado de la República va a elegir Procurador General de la Nación, un cargo de los más importantes que existe en el país, con una planta de personal de más de 4.000 funcionarios, procuradores delegados que están en enlace con toda la rama judicial, 1.1 billones de pesos de presupuesto anual y toda la cantidad de poder que se tenga desde la presidencia, desde la Procuraduría General de la Nación, como la incidencia de los nombramientos de los nuevos magistrados de las diferentes cortes. Es un cargo de muy alto nivel y que históricamente ha tenido muchas dificultades el presidente Gustavo Petro desde que estaba el procurador Ordóñez, que lo inhabilitó a él para cargos públicos como por 15 años. Después él ganó la demanda y ahora la Procuraduría ha sido un objeto de discusión permanente con él. Ustedes recuerdan la Procuradora con el tema de la primera línea, de la inhabilidad del alcalde de Medellín. Constantemente ha habido este roce, pero ahora sí les vengo a contar. Resulta que Germán Barón Cotrino, hasta hace una semana, era casi el virtual ganador de la Procuraduría porque lo estaba eligiendo la Corte Suprema de Justicia. Y allá se había preparado o se había presentado Gregorio El Hash Pacheco, pero había sido derrotado por Germán Barón Cotrino. Mire cómo son las cosas. La semana pasada Gregorio había sido derrotado por Germán Barón, pero ahora que Gregorio El Hash es propuesto por el presidente de la República, se voltea la arepa y las elecciones van a ser muy diferentes la próxima semana porque Gregorio El Hash Pacheco es nada más y nada menos el secretario del Senado de la República y viene con el respaldo de casi la mayoría de los congresistas. Ha sido eficiente, ha sido astuto, ha sido muy neutral
y viene del origen del partido de la U. Por eso el partido de la U fue el primero en salir a respaldar la candidatura de Gregorio El Hash, y también lo hizo seguidamente el Partido Liberal y ahora el Partido Conservador. Si estamos hablando de 105 senadores, se necesitan la mitad más uno, es decir, que con 53 senadores puede ser elegido procurador el candidato de los tres que acabamos de mencionar: Luis Felipe Henao, Germán Barón Cotrino y Gregorio El Hash Pacheco. Ahora, lo que se supone es que Gregorio El Hash va a recoger todos sus apoyos, todos esos amigos que hizo en el Congreso, y de un momento a otro le desbarató la campaña que tenía Cambio Radical y Centro Democrático con Germán Barón Cotrino. Él se había encargado de hacer una candidatura fuerte, había hablado con los partidos de oposición y estaba hablando con algunos boticos que sacara de la U, del Partido Verde, para poder ser procurador, pero no se esperaba esta jugada que hizo el gobierno. Una jugada, Carlos Andrés, muy polémica, porque miren, por un lado, es muy paradójico que la presidencia hace un proceso de meritocracia, la gente presenta su hoja de vida de buena fe, pero al final ese proceso de meritocracia se hace a un lado y se escoge la estrategia. Detrás de esta candidatura de Gregorio El Hash Pacheco está la estrategia política, y se ve pues el papel que hace Juan Fernando Cristo como ministro de la política y de Alexander López desde el Departamento Nacional. ¿Se ve por qué? Porque de un momento a otro, con una sola jugada política, Germán Vargas Lleras se queda sin procurador y Gustavo Petro le gana el pulso de la opinión en el Congreso de la República. Si nada extraordinario ocurre, podría haber una virtual elección de Gregorio El Hash Pacheco por lo siguiente: tiene los votos del pacto histórico, esos son más o menos 20 votos, tiene la votación también de los 5 votos del Partido Comunes y tiene los 3 votos del Partido Verde, iniciando. Pero como llega el partido de la U, llega el Partido Liberal y llega el Partido Conservador, lo que viene es una planadora electoral para el día 2 de octubre, en donde superan los 53 votos hace muchísimo tiempo. Aquí ya es al contrario, mirar es Centro Democrático y Cambio Radical si se va a quedar por fuera al bus de la victoria, y por más que quieran a Luis Felipe Henao y a Germán Barón Cotrino, no se pueden quedar sin amigo procurador, porque el procurador es uno de los cargos más importantes, de más poder y que tiene más contacto con el Congreso. Estaríamos a punto de que veamos un nuevo procurador, de esos procuradores que le gustan al Congreso, porque viene del Congreso y es muy amigo de todos los congresistas, es muy neutral y es un procurador que se va a dedicar neutralmente a sus actividades, no como hemos venido viendo esos procuradores que están para un lado, están para otro. Entonces es muy cómodo para todos los partidos, pero es una jugada estratégica del partido, del pacto histórico, que no tenía cómo sacar procurador, del mismo gobierno que estaba en su nivel de popularidad menos alto, y con esta jugada se reencaucha y vuelve a tener uno de los cargos más importantes, que es el Procurador General de la Nación. Entonces resumamos: 2 de octubre se elige el Procurador General de la Nación para el periodo 2025-2029, un cargo súper estratégico. Primero porque allá van a estar las investigaciones, los debates, el control político, todo este tema del gobierno. Son 2 años donde van a tener paralelo con el gobierno Gustavo Petro, que va a ser muy neutro. También se van a elegir muchos magistrados que van saliendo, y entonces va a ser muy importante ese papel, pero también porque va a haber una unión, una especie de paz transitoria en el Congreso, porque el que van a elegir resulta que fue secretario del Senado 12 años, es amigo de todos los congresistas, se conoce todo el teremaneje, todos y cada uno de los representantes, senadores, han acudido a él, y muy astutamente y también con excelencia ha ejercido su cargo, de manera tal que pues 12 años como secretario en el Congreso es su tarjeta de presentación. Si no pasa nada extraordinario, Carlos Andrés, vamos a tener un nuevo procurador para el periodo 25-29 llamado Gregorio El Hash Pacheco. Primero,
porque es amigo de todos los congresistas. Por el primer congresista que es amigo, que es el mismo presidente Gustavo Petro, que estuvo muchas décadas en el Congreso de la República, entonces es amigo de todos. Proviene del partido de la U y ya tiene el respaldo de la U, del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Partido Verde, del Partido Comunes y obviamente del Pacto Histórico, que son las fuerzas que el gobierno necesitaba establecer y lo está haciendo con una jugada estratégica. Entonces, esto es bien paradójico. Por un lado, los políticos aplauden la jugada de Juan Fernando Cristo, de Alexander López, de impulsar un nombre como Gregorio El Hash, que de un día para otro le tumbó toda su candidatura a Germán Barón Cotrino, y por otro lado, las críticas que arrecian también